No nos equivoquemos. Creer que el demonio que tentó a Jesús fue una mera alegoría o un simple cuento para niños es subestimar la magnitud de la batalla espiritual que se libra aún hoy en cada uno de nosotros. Yo también lo creí, hasta que las Escrituras me abrieron los ojos a una verdad mucho más profunda, una verdad que redefine nuestra comprensión del mal y su influencia. Prepárate para desentrañar un misterio milenario, para adentrarnos en los pasajes bíblicos que revelan la identidad de aquel que osó desafiar al Hijo de Dios. Pero ten cuidado, porque al mirar a la oscuridad también te mira a ti. Y este conocimiento exige una respuesta, una reacción en tu corazón. Este no es un relato para entretener, sino una invitación a la introspección, a la confrontación con las fuerzas que operan en las sombras de nuestra propia alma. Jesús, en su humanidad, enfrentó la tentación no como un mero ejercicio retórico, sino como una prueba real, una lucha que resonaría a lo largo de la historia. Y nosotros, sus seguidores, no estamos exentos de esa batalla. El desierto, ese lugar árido y solitario, no es solo un escenario geográfico, sino un espejo de los momentos de soledad y vulnerabilidad que todos experimentamos. Es allí, en la quietud y el silencio, donde las voces del tentador se alzan con mayor fuerza, intentando sembrar la duda y la desesperación. Pero la palabra de Dios, como una espada de doble filo, puede cortar las ataduras del engaño y guiarnos hacia la verdad. Imagina por un momento la escena. Jesús, recién ungido por el Espíritu Santo, se adentra en el desierto, un lugar de prueba y purificación. 40 días y 40 noches de ayuno, de oración intensa, de comunión con el Padre. Un período de preparación crucial antes de comenzar su ministerio público. Y allí, en medio de su debilidad física y emocional, aparece el tentador. No con cuernos y tridente, sino con argumentos sutiles, con promesas seductoras, con la astucia propia de quien conoce las debilidades humanas. Si eres el Hijo de Dios, comienza la provocación, sembrando la semilla de la duda en la identidad divina de Jesús. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa misma pregunta resonar en nuestro interior, desafiando nuestra fe, cuestionando nuestro llamado? Convierte estas piedras en pan, sugiere el tentador, apelando a la necesidad más básica, al instinto de supervivencia. Pero Jesús, con una sabiduría que trasciende la mera lógica humana, responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una lección fundamental para nosotros hoy. La verdadera sustancia no se encuentra en lo material, en lo tangible, sino en la conexión con lo divino, en la obediencia a la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de buscar la satisfacción en lo efímero, en lo que solo alimenta el cuerpo pero no el alma? ¿Cuántas veces hemos sacrificado la verdad por la comodidad, el camino estrecho por el camino ancho? El tentador, lejos de rendirse, eleva a Jesús a un lugar alto, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, si postrado me adoras, ofrece con descaro. Una propuesta tentadora, sin duda, un atajo al poder y la influencia, una manera de evitar el sufrimiento y la cruz. Pero Jesús, con una determinación inquebrantable, responde: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Una declaración de lealtad absoluta, un rechazo rotundo a la idolatría y a la ambición desmedida. Y aquí es donde todo cambia para ti, porque la misma tentación se presenta hoy ante ti, disfrazada de éxito, de reconocimiento, de control. ¿A quién estás adorando realmente?
Finalmente, el tentador lleva a Jesús al pináculo del templo, desafiándolo a lanzarse al vacío, apelando a la vanidad y a la búsqueda de señales milagrosas. Si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y te sostendrán en sus manos. Una tergiversación de las Escrituras, una manipulación de la palabra de Dios para fines egoístas. Pero Jesús, con discernimiento y sabiduría, responde: no tentarás al Señor tu Dios. Una advertencia contra la presunción y la arrogancia, contra la búsqueda de pruebas innecesarias para validar nuestra fe. ¿Cuántas veces hemos exigido a Dios que se manifieste de acuerdo a nuestros términos, en lugar de confiar en su providencia y en su plan perfecto? Pero, ¿quién es este tentador que se atreve a desafiar al Hijo de Dios? Las Escrituras lo identifican como Satanás, el adversario, el acusador, el padre de la mentira. Pero su origen se remonta a la rebelión de Lucifer, el ángel de luz que se enorgulleció y quiso usurpar el lugar de Dios. Isaías 14, 12, 15 describe su caída. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Derribado fuiste a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Una ambición desmedida que lo llevó a la perdición, arrastrando consigo a una multitud de ángeles rebeldes. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más escalofriante, porque este ser despojado de su gloria original se dedica a sembrar el caos y la destrucción en el mundo, utilizando el engaño y la manipulación para alejar a los hombres de Dios. 1 Pedro 5 contra 8 nos advierte: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. No es una figura mítica, sino una realidad espiritual, una fuerza que opera en las sombras, tentando, acusando, dividiendo. Y su principal objetivo es destruir la imagen de Dios en el hombre, corromper la creación y frustrar el plan de redención. ¿Estás preparado para reconocer sus estrategias, para resistir sus ataques, para defender tu fe con valentía y convicción? Pero la buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Jesús, con su victoria sobre la tentación en el desierto, nos ha dado el ejemplo y el poder para vencer al mal. Hebreos 2:18 nos asegura: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él conoce nuestras debilidades, nuestras luchas, nuestras tentaciones, y está dispuesto a extendernos su mano, a fortalecernos con su gracia, a guiarnos por el camino de la justicia. Pero debemos estar dispuestos a reconocer nuestra necesidad de Él, a humillarnos ante su presencia, a clamar por su ayuda, porque la batalla es espiritual, y solo con las armas espirituales podemos vencer. Efesios 6:10 hasta 18 nos exhorta: por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura de Dios, la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios.
armas poderosas que nos permiten resistir los ataques del enemigo y permanecer firmes en la fe. Pero la verdad es que muchos cristianos subestiman el poder del enemigo, creyendo que es suficiente con ignorarlo o evitarlo. Otros, en cambio, caen en el extremo opuesto, obsesionándose con el demonio y dándole más poder del que realmente tiene. El equilibrio está en reconocer su existencia y su influencia, pero sin perder de vista la soberanía de Dios y el poder de Cristo para vencerlo. No debemos temer al diablo, pero tampoco debemos ser ingenuos. Debemos estar alerta, vigilantes, orando sin cesar y resistiendo al enemigo con la palabra de Dios, porque Él huye cuando nos sometemos a Dios y resistimos en su nombre. Santiago 4:7 nos dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, imagina esto. Cada vez que te enfrentas a una tentación, cada vez que sientes la voz del acusador susurrando en tu oído, tienes la oportunidad de elegir entre el camino de la vida y el camino de la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la luz y la oscuridad. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que albergas, cada palabra que pronuncias, tiene un impacto en tu vida espiritual y en el mundo que te rodea. No eres un mero espectador en esta batalla, sino un participante activo, un soldado de Cristo llamado a defender la fe y a proclamar el Evangelio. Y la victoria está asegurada, porque Cristo ya venció en la cruz. Pero debes apropiarte de esa victoria, vivir en ella, caminar en ella. Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque al comprender la identidad del demonio que tentó a Jesús, al reconocer sus estrategias y al revestirte con la armadura de Dios, te conviertes en un agente de transformación, en un faro de luz en medio de la oscuridad. Ya no eres víctima de las circunstancias, sino un vencedor por la gracia de Dios. Ya no eres esclavo del pecado, sino libre en Cristo Jesús. Ya no eres presa del temor, sino lleno del poder del Espíritu Santo. Pero esto exige una renuncia, una entrega total a la voluntad de Dios, un compromiso inquebrantable con la verdad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a seguir a Jesús hasta el final, a negarte a ti mismo y a tomar tu cruz cada día? Escucha bien, porque esto es crucial. La tentación no es pecado, sino una prueba de nuestra fe, una oportunidad para demostrar nuestro amor a Dios. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y nosotros, siguiendo sus pasos, podemos vencer la tentación con la ayuda del Espíritu Santo, pero debemos estar dispuestos a reconocer nuestras debilidades, a confesar nuestros pecados, a buscar el perdón de Dios y a renovar nuestra mente con la palabra de Dios. Porque la tentación es una puerta, pero nosotros decidimos si la abrimos o la cerramos. Podemos elegir entre ceder a nuestros deseos carnales o someternos a la voluntad de Dios. Podemos elegir entre la satisfacción momentánea o la recompensa eterna. Pero la verdad es que la mayoría de las personas viven en un estado de negación, creyendo que el pecado no tiene consecuencias, que pueden pecar impunemente sin sufrir las consecuencias. Ignoran las advertencias de las Escrituras y se dejan llevar por sus propios deseos, cosechando amargura y desilusión. Se engañan a sí mismos, creyendo que son buenos, cuando en realidad están lejos de Dios. Se aferran a sus ídolos, a sus placeres, a sus posesiones, sin darse cuenta de que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Viven para el presente, sin pensar en el futuro, sin prepararse para la eternidad. Y al final, se dan cuenta de que han perdido el tiempo y la oportunidad de conocer a Dios y de vivir una vida plena y significativa. Ahora,
Imagina esto, el día del juicio final, cuando todos compareceremos ante el trono de Dios para dar cuenta de nuestros actos. ¿Qué dirás? ¿Cómo justificarás tu vida? ¿Podrás decir que has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas? ¿Podrás decir que has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Podrás decir que has sido fiel a tu llamado, que has cumplido el propósito que Dios tenía para tu vida? ¿O, por el contrario, tendrás que reconocer que has vivido una vida egoísta, centrada en ti mismo, alejada de Dios y de su voluntad? La respuesta a estas preguntas determinará tu destino eterno. Y aquí es donde todo cambia para ti, porque la identidad del demonio que tentó a Jesús no es solo un dato teológico, sino una llamada a la acción, una invitación a despertar de tu letargo espiritual y a tomar en serio tu fe. No puedes seguir viviendo como si Dios no existiera, como si el pecado no tuviera consecuencias, como si el cielo y el infierno fueran solo cuentos para niños. Debes tomar una decisión hoy, ahora mismo, de entregar tu vida a Cristo, de arrepentirte de tus pecados, de buscar su perdón y de seguirlo con todo tu corazón, porque el tiempo se acaba y la puerta de la gracia está a punto de cerrarse. Lo que los astros no te cuentan abiertamente es que el demonio no tiene poder sobre aquellos que están protegidos por la sangre de Cristo. Si has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, si has nacido de nuevo por el Espíritu Santo, si vives en obediencia a su palabra, el diablo no puede tocarte. Puede tentarte, puede acusarte, puede atacarte, pero no puede destruirte, porque tienes la promesa de Dios de que Él te guardará y te protegerá de todo mal. Salmo 91:7 nos dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Una promesa poderosa que te da seguridad y confianza en medio de la tormenta. Pero la verdad es que muchos cristianos viven con temor, creyendo que el diablo tiene más poder que Dios. Se dejan intimidar por sus amenazas, se rinden ante sus ataques y se olvidan de que tienen la autoridad de Cristo para vencerlo. Deben recordar que el diablo es un enemigo derrotado, que Jesús lo venció en la cruz y que le quitó todo su poder. Colosenses 2:15 nos dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una victoria gloriosa que nos da la libertad de vivir sin temor y de proclamar el Evangelio con valentía. Ahora, imagina esto: el diablo huyendo de ti cada vez que invocas el nombre de Jesús, cada vez que declaras la palabra de Dios, cada vez que oras con fe y sinceridad. Visualiza su rostro de derrota, su impotencia ante el poder de Cristo que reside en ti. Siente la paz y la seguridad que te da saber que estás protegido por el amor de Dios y que nada ni nadie puede separarte de Él. Experimenta la alegría de vivir en victoria, de caminar en la luz, de ser un instrumento de Dios para transformar el mundo. Porque ese es tu destino, ese es tu llamado, esa es tu promesa. Y aquí es donde todo cambia para ti. Porque al comprender la verdad sobre el demonio que tentó a Jesús, al revestirte con la armadura de Dios y al vivir en el poder del Espíritu Santo, te conviertes en un testigo de la gracia y el amor de Dios. Tu vida se convierte en un testimonio vivo de que Cristo es real, de que Él transforma vidas, de que Él da esperanza y de que Él salva a todo aquel que en Él cree. Ya no eres un simple espectador, sino un embajador de Cristo, un representante del reino de los cielos en la tierra. Y tu misión es compartir este mensaje con el mundo, para que otros también puedan conocer la verdad y ser libres. Deja de hacer lo que estás haciendo ahora mismo si quieres transformar tu vida, porque este conocimiento no debe quedar solo en tu mente.
sino que debe traducirse en acciones concretas. Debes comenzar a orar con más fervor, a leer la Biblia con más diligencia, a congregarte con otros creyentes con más frecuencia y a compartir tu fe con más valentía. Debes renunciar a todo aquello que te aleja de Dios, a todo pecado que te esclaviza y a toda influencia que te contamina. Debes tomar la decisión de vivir una vida santa, agradable a Dios, buscando su voluntad en todo lo que haces, porque solo así podrás experimentar la plenitud de la vida en Cristo y cumplir el propósito que Él tiene para ti. El momento en que todo cambió para mí fue cuando comprendí que la batalla espiritual no es una lucha contra personas, sino contra principados y potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dejé de culpar a los demás por mis problemas y comencé a asumir mi responsabilidad de resistir al diablo y de someterme a Dios. Comencé a usar la armadura de Dios, a orar con fe, a declarar la palabra de Dios y a vivir en obediencia a su voluntad. Y vi cómo el diablo huía de mí, cómo las cadenas del pecado se rompían y cómo la paz de Dios inundaba mi corazón. Fue una experiencia transformadora que cambió mi vida para siempre. Pero la verdad es que muchos cristianos se conforman con una vida mediocre sin experimentar el poder de Dios en su plenitud. Se dejan llevar por la corriente del mundo, se adaptan a sus costumbres y se olvidan de que son llamados a ser diferentes, a ser sal y luz en la tierra. Ignoran las advertencias de las Escrituras y se dejan engañar por las falsas promesas de felicidad y éxito que ofrece el mundo. Se pierden en la búsqueda de placeres efímeros y se olvidan de que la verdadera felicidad se encuentra en Dios. Viven una vida sin propósito, sin pasión, sin impacto, desperdiciando el potencial que Dios les ha dado. Ahora, imagina esto: un ejército de cristianos valientes, vestidos con la armadura de Dios, marchando juntos contra las fuerzas del mal, proclamando el Evangelio con poder y autoridad, transformando ciudades y naciones con el amor de Cristo. Visualiza un mundo lleno de paz, de justicia, de amor, donde la voluntad de Dios se cumple en la tierra como en el cielo. Siente la emoción de ser parte de este movimiento, de contribuir a la expansión del reino de Dios, de ver vidas transformadas y corazones restaurados, porque ese es el sueño de Dios, ese es su plan, esa es su promesa. Y aquí es donde todo cambia para ti, porque al comprender la identidad del demonio que tentó a Jesús, al resistir sus ataques, y al vivir en el poder del Espíritu Santo, te conviertes en un instrumento de la paz de Dios, en un canal de su amor, en un agente de su justicia. Tu vida se convierte en una fuente de inspiración para otros, en un ejemplo de fe, en un testimonio de esperanza. Ya no eres un simple individuo, sino parte de un cuerpo, la Iglesia de Cristo, unida en un mismo propósito, guiada por un mismo espíritu y llamada a transformar el mundo. Escribe en los comentarios: yo quiero conocer más de la palabra. Si hoy sentiste un llamado a profundizar en este tema y a resistir al enemigo con la verdad de Dios, ¿qué parte de este mensaje tocó tu corazón? Déjalo abajo para que podamos compartir y animarnos mutuamente en este camino de fe. Suscríbete y únete a esta comunidad que busca a Dios cada día, donde encontrarás enseñanzas bíblicas que transforman vidas y te equipan para enfrentar los desafíos de la vida con valentía y confianza. Y si quieres profundizar aún más en este tema, te invito a explorar los recursos que he preparado para ti en el link de mi perfil o en el comentario fijado. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean contigo.